días. Antes de comenzar, quisiera agradecer la gentil invitación del Grupo de Investigación Entre Séculos de la Universidad Federal de Río de Janeiro a presentar esta conferencia en el marco del 12º seminario del Museo Dom João VI y el 8º coloquio de colecciones de arte en Portugal y Brasil en los siglos XIX y XX. Al recibir la invitación a participar en este encuentro hace ya más de un año, un primer impulso me llevó a pensar en episodios que hubiesen afectado drásticamente a diferentes colecciones. Después de todo, pensé, estábamos enfrentando transformaciones de tal magnitud, pues los reales efectos de la pandemia me parecían entonces todavía difíciles de dimensionar, que no podía sino pensar en casos asociados a experiencias que hubiesen llevado a la merma o desaparición de colecciones. La primera imagen que vino a mi mente fue la de la colección del político francés Adolphe Thiers, cuya mansión fue destruida en uno de los momentos más álgidos de la Comuna de París en 1871, y con ella su colección. Ninguno de los objetos que Thiers había reunido en su residencia sobrevivió. Sorprendentemente, lejos de provocar en su propietario resignación, este evento lo llevó a reconstruir la colección. Thiers emprendió entonces la búsqueda y encargo de nuevas obras. El caso de Thiers pone en evidencia uno de los tipos de amenaza más extremos a los que está expuesta una colección y nos recuerda que, si bien la materialidad de los objetos es en donde sus propietarios depositan las cargas emotivas, culturales y simbólicas de la que estas piezas son portadoras, es al mismo tiempo su aspecto más vulnerable. Sin embargo, si bien la destrucción material de una colección nos sitúa frente a una pérdida irrecuperable, ello no necesariamente supone su total desaparición, como lo demuestra el hecho de que aún podamos hablar de ella. Ejemplos como este nos permiten también pensar en momentos turbulentos, no solo como situaciones de crisis a enfrentar, sino como oportunidades para repensar en la importancia de la reconstrucción del devenir histórico de un conjunto y la manera en que ellos se transforman en motores de reflexión e instancias de revaloración. Como lo han demostrado numerosas colecciones, la desaparición material de los objetos plantea dificultades para su conocimiento y estudio, pero no extingue las posibilidades de reconstrucción de su itinerario. En este sentido, catastros, inventarios o imágenes son tanto prueba de la existencia de un acervo y de su historicidad, como testimonio de que una colección puede sobrevivir no solo a las adversidades, sino a su propia desaparición. Si bien circunstancias como las que afectaron a las obras de Thiers nos sitúan en un escenario de coyunturas políticas y sociales, en otros casos es posible apreciar que las adversidades forman parte de la propia naturaleza de las colecciones y que en ocasiones son el resultado de prácticas y procesos de más largo aliento. En el caso de colecciones públicas, si bien estas han sido concebidas como espacios para resguardar bienes patrimoniales, ello no las ha dejado libres de dificultades, pues su historia está inevitablemente ligada al devenir de las instituciones que las albergan. Así, al riesgo de deterioro material producido por el paso del tiempo, las formas en que inciden los cambios culturales en las clasificaciones artísticas y su impacto en el gusto y valoración de una obra deben agregarse las maneras en que los cambios en las visiones institucionales y en ocasiones la propia gestión administrativa han incidido en el deterioro del prestigio y valoración de obras, o han puesto en riesgo la integridad de algunos objetos, como se observa en ciertos episodios de la historia de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago. La idea de la formación de un Museo de Bellas Artes en Chile surgió tempranamente en el siglo XIX, aunque no sería hasta 1880 que ésta pudo concretarse. Notablemente, esto no se produjo en el contexto histórico más auspicioso, pues a partir de 1879 y hasta 1883, el país estaría involucrado en uno de los mayores conflictos bélicos de su historia, la Guerra del Pacífico. En su proyecto de un Museo de Bellas Artes, publicado en 1879, el escultor José Miguel Blanco planteaba la necesidad de la formación de esta institución
tanto para contribuir al desarrollo cultural del país, a la formación de artistas nacionales y a educar el gusto artístico del público, como para proteger pinturas y esculturas entonces ubicadas en distintas reparticiones públicas. En su texto, Blanco denunciaba el mal estado en que se encontraban varias de estas obras, entre ellas Una Piedad, atribuida a Miguel Ángel, legada por Monseñor José Ignacio Víctor Eizaguirre tras su muerte en 1875, con el objeto de que se integrara a la colección fundacional del museo. Nos parece difícil, decía Blanco, que alguien pueda imaginar en Europa que entre nosotros existe una escultura del gran Miguel Ángel, y mucho menos que lleguen a imaginar el que esa reliquia de arte esté botada por el suelo, cubierta de polvo, en varios fragmentos, y en un cuarto viejo que amenaza desplomarse de un momento a otro y acabar de arruinar el mármol del cual se enorgullecería cualquier galería europea. Según Blanco, considerables deterioros como estos no se apreciaban solo en esta pieza de mármol. Las demás obras legadas al Estado por Monseñor Eizaguirre se encontraban en semejantes condiciones. Lo señalado por Blanco no solo sugiere que las instrucciones testamentarias de Monseñor Eizaguirre no se habían respetado, sino que, según el propio sacerdote había anticipado, las obras podrían correr riesgos en caso de ser entregadas al Estado antes de conformarse el museo. Un grupo de mármol antiguo que fundadamente se ha atribuido a Miguel Ángel Buonarroti, decía Monseñor Eizaguirre, el mismo que compré yo en Gant, mando que colocado en el lugar que le corresponde, que es el altarcito de mármol que está en el oratorio, pase a formar el principio de un museo nacional con todas mis pinturas, aunque pocas hay que son originales de artistas famosos. Mas mis albaceas, para proceder a la entrega de esto, aguardarán que esté organizado y creado formalmente por el gobierno tal museo, pues de otro modo será exponerse a perder los objetos arriba mencionados. Mientras esto suceda, retengan ellos estos objetos. Lamentablemente, tal como había acusado Blanco, el deterioro de las obras de arte se producía también en otras instituciones, entre ellas la propia Academia de Pintura, desde la cual también provendrían obras para la formación de la colección del museo, que finalmente se crearía con poco más de 100 pinturas y esculturas. Según afirmaba, ¿no es cierto?, el texto de Blanco, la Academia, creada en 1849, había experimentado el deterioro de su propio acervo ya en la década de 1850, periodo en que se habían encargado copias de obras italianas que para 1879 se encontraban en un notable estado de abandono. Alguno de ellos decía, ya están rotos, y tan mugrientos otros como si contaran algunos siglos de existencia. La descripción resulta al menos sorprendente, pues el deterioro de los cuadros indicaba que el cuidado de estas obras no parecía constituir siquiera una preocupación para sus directores, a pesar de los esfuerzos realizados para su adquisición, destinada en primer lugar a contribuir a la formación de los estudiantes. A lo anterior se agregaba la sustracción de obras, de las que su primer director, el pintor italiano Alessandro Ciccarelli, se había quejado específicamente en relación al robo del que catalogaba como el mejor cuadro de la institución. Blanco suponía que esta pintura habría correspondido a un San Juan Bautista, considerado entonces original de Diego Velázquez. Los antecedentes presentados por Blanco confirmaban la urgente necesidad de una nueva institución que albergara y resguardara estas obras en un solo acervo. Mientras no se implante dicho establecimiento, señalaba, todas esas obras adquiridas por el gobierno a costa de fondos nacionales u obsequiadas por el patriotismo están bajo inminente peligro de desaparecer una tras otra. El estado de las pinturas y esculturas que Blanco describía confirmaban que la formación de una colección nacional era la única manera de protegerlas, pues así estarían, como él señalaba, hasta cierto punto a salvo de robos y deterioros. Sin embargo, las expectativas del escultor en la creación del museo como un espacio seguro para el arte no resultaron del todo cumplidas. En efecto, no se trataba solo de la formación de una institución de esta envergadura,
sino de su administración, funcionamiento y garantías de seguridad. Fue precisamente en estos aspectos en donde se presentaron algunas de las mayores dificultades que debieron enfrentar obras de esta colección. De hecho, pocos años después de la creación del museo, se suscitaba una situación que pondría sobre la mesa uno de los primeros debates en torno a ella. No se trataba de la desaparición de obras o de su deterioro físico, sino de la decisión de la Comisión de Bellas Artes, entonces a cargo de la dirección del museo, de poner a la venta algunas de las obras. Desde su inauguración en 1880, el museo había funcionado en el segundo piso del edificio del Congreso Nacional y a partir de 1887, este se trasladaría a su nueva ubicación en el Partenón de la Quinta Normal. Este sería el momento en que desde la comisión surgiera la idea de reorganizar el museo y rematar parte de la colección. La noticia no podía sino despertar las críticas de Blanco, quien a través del Taller Ilustrado, periódico editado y dirigido por él, criticaba el intento de venta de obras de la colección. El problema no se suscitaba solo por la intención de descartar obras del museo, sino por la selección de aquellas que la comisión habría considerado en la categoría de mamarrachos. Los cuadros que integraban este conjunto incluirían piezas realizadas por el primer director de la Academia, Alessandro Ciccarelli, y su sucesor en el cargo, el pintor alemán Ernst Kirchbach. Además, consideraría obras de pensionados chilenos que habrían sido enviadas desde Europa. Lo significativo de este episodio, sin embargo, radica no solo en la relevancia de estos artistas para la historia institucional del arte en Chile, en cuanto a testimonios del desarrollo de casi 4 décadas de la Academia, sino en el hecho de que se trataba de obras que habían estado destinadas a integrar la primera colección del Museo de Bellas Artes. Aunque finalmente la venta no se concretó, este episodio dio cuenta del intento por rediseñar la colección y evidenció que la amenaza de desarticulación de su conjunto fundacional se había gestado en el corazón de su propia administración. Se demostraba así que la significancia histórica y nacional de las obras quedaban a un lado en las decisiones de la institución. Otras obras no correrían la misma suerte, como de hecho sucedió con la escultura La Independencia de Chile, realizada por el mismo José Miguel Blanco, y que había ocupado un lugar central en la ceremonia de inauguración del museo en 1880. Tras la disputa por la fracasada venta de las obras, el escultor afirmaba que Vicente Grés, secretario de la comisión, habría decidido dar de baja la escultura que alguna vez enviara como pensionado. Sin embargo, pasaron pocos meses antes de que se anunciara que cuadros de Ciccarelli, Kirchbach y artistas nacionales serían expulsados, según indicaba Blanco, para ser enviados al Museo de Bellas Artes, que se formaría con 67 obras, más de la mitad de la colección, según recordaba el escultor, en la ciudad de Chillán. A la protesta de Blanco contra lo que llamó el desmembramiento de las obras del museo, se unió el pintor Cosme San Martín, en otro artículo publicado también en el Taller Ilustrado. San Martín presentaba sus credenciales artísticas y concluía que el real motivo para incluir obras de artistas nacionales en el envío a Chillán respondía más bien a asuntos personales. Nuestras obras, decía, no son arrojadas a causa de su escaso mérito artístico, sino porque sus autores son individuos de un dorso nada flexible y que no se avienen al triste papel de servir de peldaño para que caballeros nacidos en ricos pañales, por el solo hecho de empuñar la paleta y los pinceles como nosotros, trepen hasta la altura que deseen para mirar bien pequeños a sus hermanos de trabajo. En último término, señalaba San Martín, el problema no radicaba en el envío de obras a Chillán, castigo que decían no merecer, sino en la destrucción de un museo que aún se encontraba en proceso de formación. Hasta 1910, el museo había operado en el ya mencionado Partenón, que pronto resultó demasiado alejado de la ciudad y además insuficiente para albergar una colección en expansión. Su traslado al recién construido Palacio de Bellas Artes
edificio que compartiría con la Academia de Bellas Artes, se transformó en una nueva instancia para que la comisión señalara la necesidad de seleccionar aquellas obras que merecían estar en el nuevo local. Las demás debían ser trasladadas a otra ubicación, pues según afirmaban, se exponían al riesgo de su inevitable destrucción, considerando las condiciones en que se encontraba el depósito. Los argumentos para la reubicación de algunas de las obras se explicaba entonces a partir de dos criterios: su relativo valor artístico y su conservación. Aun cuando estas obras se mantuvieron en los depósitos del nuevo edificio, para 1913 volvía a mencionarse la necesidad de que el gobierno buscara para ellas un destino definitivo. Se pensaba que podrían ubicarse en pequeños museos provinciales, aunque ello quedaría al arbitrio del gobierno. 2 décadas después, el director Alberto Maquena daba de baja del inventario 12 obras que serían traspasadas al Museo de Bellas Artes de Talca, entre ellas La infancia de Sileno, donada por Marcos II Maturana para la colección fundacional, con que en 1880 se inauguraría el museo. Aunque el criterio para dar de baja estas obras no parece del todo claro en los registros administrativos, la decisión sugiere que las consideraciones históricas no fueron asumidas como un factor preponderante al momento de tomar la decisión de apartar estas piezas de la colección. Por el contrario, las obras fundacionales se habían encontrado entre las primeras en ser desvinculadas del museo, desdibujando así su significancia patrimonial y cubriendo con un manto de opacidad el lugar que alguna vez ocuparon. Es importante recordar que si bien la propia historiografía ha puesto énfasis en el hecho de que estos traslados habrían respondido sanciones a obras consideradas de segunda línea, ellas han constituido también parte fundamental en la difusión artística y la conformación de acervos regionales, contribuyendo a la expansión de públicos para el arte y a la descentralización de instituciones artísticas. De hecho, hacia mediados del siglo XX, la dirección del museo proponía que las obras donadas a la institución fueran enviadas a museos para fomentar el gusto artístico en las provincias. Más concretamente, se había propuesto impulsar la formación de museos en ciudades como La Serena y Temuco, ofreciendo apoyo para este fin. Sin embargo, este interés seguía acompañado del argumento de la inexistencia de espacio suficiente para albergar las numerosas obras cubiertas de polvo en los depósitos. Esto último se debía a la excesiva buena voluntad que el director Luis Vargas Rosas advertía en el Consejo del Museo para aceptar toda clase de donaciones, que por cierto constituían la principal vía de ingreso de obras a la colección, sin seleccionar con criterio reposado, decía, antes de aceptar tal o cual objeto verdaderamente honorable que se considere pieza digna de mostrarse al museo. Como se aprecia, la calidad artística seguía siendo un criterio aludido al momento de definir qué obras debían permanecer en el establecimiento. La estrechez de los depósitos para albergar las obras que se integraban a la colección llevó al director Luis Vargas Rosas en 1952 a plantear medidas para mejorar su almacenamiento, conservación y vigilancia, aspectos que desde la apertura del museo se habían establecido como asuntos críticos. Con este fin, se definió la instalación de bastidores corredizos para colgar los cuadros de manera de facilitar no solo la organización de estas obras, sino las visitas, inspecciones e incluso la mejor distribución de las pinturas exhibidas, aunque estos trabajos de modernización no se iniciarían sino hasta 1955. Para entonces, la colección ya contaba con cerca de 4.000 piezas. A partir de los escasos instrumentos de registro existentes para las obras y con visión modernizadora, Vargas Rosas proponía dar un paso adicional, tendiente a resolver diferentes falencias que hasta ese momento habían enfrentado los directores del museo. Se trataba de la propuesta de formación de un taller fotográfico que permitiera crear un archivo de imágenes. Este serviría como documento de identificación de las obras de la colección y también ayudaría al manejo interno del inventario, el seguimiento de conservación, en caso de desaparición alguna de las piezas o al momento de realizar canjes con otros museos, además de permitir su venta al público. Adicionalmente, sugería
que el taller pudiese ofrecer este servicio para todos los museos del sistema. A lo anterior agregaba la necesidad de elaborar un nuevo catálogo, pues el último, enfatizaba, se había publicado hacía 3 décadas, en 1922, presentando un evidente problema de actualización de la colección y dificultades para su difusión. Varios directores habían solicitado sin éxito fondos para elaborar un catálogo que pudiesen utilizar como canje con instituciones extranjeras. La atención prestada por Vargas Rosas a la documentación de las piezas apuntaba de este modo tanto a consolidar información que facilitara la administración del conjunto, como a la visibilización de la colección más allá de las salas de exhibición. En la misma medida en que la organización de las piezas había constituido una preocupación desde ya los primeros años de funcionamiento del establecimiento, la conservación y seguridad de las obras habían sido consideradas como una prioridad para sus directores. El pintor Enrique Lynch, contratado en 1897 como el primer conservador del museo, fue también el primer director en enfrentar las deficiencias que la institución evidenciaba y las difíciles condiciones de administración del establecimiento y su colección. La tensa situación que se apreció entre la Comisión de Bellas Artes y Lynch hizo aún más evidentes las dificultades producidas por la carencia de una estructura interna clara y las falencias de personal para el resguardo de la colección y el funcionamiento del museo, que disponía entonces solo de un empleado, además de Lynch. Los efectos de esta situación se hicieron evidentes al momento de producirse el robo de cuadros, a los que el director aludía en la memoria de 1904, confirmando el riesgo de pérdida de las piezas que tanto había temido Blanco algunas décadas antes. Tampoco había desaparecido claramente una vez reunidas en la colección nacional. Si bien las pinturas, entre las que se encontraban un cuadro de Corot y una Virgen de Murillo, serían devueltas poco después con deterioros, Lynch solicitaría sin éxito inicial más personal y condiciones para la vigilancia nocturna del museo. A la falta de diligencia de la Comisión de Bellas Artes, que ya desde su llegada denunciaba Lynch, se habían agregado problemas administrativos y de manejo y conservación de obras de la colección que Lynch lamentaba también en 1904. Mi competencia en reparar cuadros la he probado repetidas veces, hasta el extremo de haber devuelto sanos y salvos 2 cuadros que se mandaron a botar a la basura por orden de la comisión. He hecho pues todo lo que se puede hacer en las deplorables condiciones en que me he encontrado. Nombrado director de un establecimiento no establecido, nombrado contra la voluntad de un cuerpo de personas influyentes y poderosas, molestado y perseguido por esa comisión, sin recursos, sin un centavo, sin empleados, etc. Las obras mandadas a botar y restauradas por Lynch incluían una pintura de Teniers y un cuadro antiguo de autor desconocido cuya inesperada resurrección, como él mismo lo mencionaba, había permitido que continuaran en el museo. La falta de organización administrativa y la ausencia de recursos económicos para gastos operativos llevaron a Lynch a asumir el cuidado de la colección utilizando en ocasiones sus propios recursos y trabajo, como en el caso de la elaboración de pedestales para algunas de las esculturas de la colección. Sin embargo, con el correr de los años, el deterioro de algunas piezas dejó a algunas de ellas relegadas por décadas en los depósitos, aun cuando distintos directores solicitaran insistentemente fondos para restauración de pinturas y esculturas en mal estado. Si bien en 1930 se habían realizado restauraciones de algunas obras, en 1938 el entonces director Alberto Maquena se refería a las dificultades de no contar con profesionales técnicamente capacitados para un trabajo que requería competencias especiales. Esto, por cierto, daba cuenta no solo de la falta de personal en el museo, sino de la carencia de especialistas y de un todavía incipiente proceso de profesionalización en este campo en el país. En efecto, la restauración de las obras se convertiría en uno de los asuntos más complejos que debieron enfrentar los directores. Las memorias anuales elaboradas al finalizar cada año de gestión seguían señalando una y otra vez la necesidad de fondos para restaurar obras en mal estado. En 1936
Casi 30 piezas, que incluían pinturas y esculturas, figuraban en el listado de obras en mal estado, ubicadas en el depósito. Para 1941, el sucesor de Maquena en la dirección, Julio Ortiz de Zárate, insistía en la necesidad urgente de contar con un taller equipado para la reparación de obras dañadas. 7 años después, en 1948, el director Luis Vargas Rosas daba cuenta de que esta situación de deterioro se presentaba ya no solo respecto de las obras ubicadas en depósitos, sino también en obras en exhibición, de las que ya el 30% requería restauración. El ansiado taller no llegaría sino hasta la década de 1970, bajo la administración de la primera directora del museo, la escultora Lili Garafulich, gracias a la búsqueda de otros mecanismos de financiamiento. La mala condición de las obras expuestas, a las que había aludido Vargas Rosas, sin embargo, podía explicarse, al menos en parte, por otro factor que había afectado por años a la institución: el estado en que se encontraba el propio edificio. La presión por inaugurar el Palacio de Bellas Artes para la Exposición Internacional de 1910, que celebraría el centenario de la independencia, llevó a hacerlo antes de finalizadas las obras y aún con secciones sin terminar. Con la apertura de la nueva edificación, se había producido también el traslado de la colección al edificio, que seguiría presentando problemas, como se mencionaba en 1914, a propósito de la defectuosa instalación eléctrica que se señalaba, planteaba riesgos de seguridad tanto para el edificio como para los objetos que él albergaba. Una vez más, se indicaba la necesidad de contar con un mayor presupuesto, pues el existente resultaba absolutamente insuficiente para su adecuada mantención. En la memoria anual de 1931, el entonces director Pablo Vidor advertía que era necesario enmendar por lo menos las paredes agujereadas para evitar tapar con las obras los desperfectos. 5 años más tarde, Alberto Maquena insistía, como lo harían otros directores a lo largo de los años, en la necesidad de reparar el mal estado del techo para evitar que las goteras pudieran perjudicar las telas expuestas al público. Además, el techo de vidrio que cubría el hall central presentaba la mayoría de sus vidrios quebrados por los temblores y por las contracciones del acero producidas por los cambios de temperatura, perjudicando así las esculturas de yeso. Esta es una imagen de 1910, es decir, cuando el edificio todavía se encontraba en buenas condiciones. Más tarde, la relación que podríamos observar es justamente una muy diferente. Sin embargo, la necesidad de un taller de reparaciones de obras se vio justificada no solo por la existencia durante años de piezas dañadas que requerían restauración. A lo anterior se agregó también un hecho producido en 1941 a partir del envío de un conjunto importante de obras a Valparaíso para contribuir a la formación de su museo. En agosto de 1941 se autorizaba el traspaso temporal de 130 pinturas a la Municipalidad de Valparaíso, que 3 meses más tarde eran recibidas por el pintor Camilo Mori y el escritor y crítico de arte Augusto Dalmar. Luego de 3 años, las obras regresarían a Santiago. Un incendio había afectado a una propiedad colindante con el edificio en que se encontraban los cuadros, produciendo daños en algunos de ellos. Las pinturas afectadas serían restauradas poco después por el mismo Camilo Mori. Si bien la historia del museo da cuenta de los esfuerzos de sus directores por conservar el estado material de su acervo, es posible observar que esto no ha sido posible respecto de todas las obras. Uno de los casos más dramáticos de los últimos años en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes se apreció con el hallazgo en 2010 de la copia de la Adoración de los Pastores de José Rivera, que el pintor Cosme San Martín había realizado en 1877, durante su estadía como becario en París, y que pasó a integrar la colección fundacional en calidad de envío de pensionado. Con los años, nadie pareció extrañar la tela, posiblemente por tratarse de una copia o simplemente por representar una tradición europea de la cual durante el siglo XX se había tomado distancia. Ni el hecho de haber sido realizada por uno de los artistas chilenos más relevantes del siglo XIX,
ni el que el cuadro diera cuenta de su periodo de formación y de las políticas instauradas para estimular el desarrollo del arte nacional le otorgaron un lugar de relevancia en la colección. Tampoco el que su imagen remitiera al original de José Rivera, uno de los pintores más importantes del siglo de oro español, o que el original se ubicara en el Museo del Louvre. Nada de esto impidió que se viese desplazada hasta terminar en el olvido y el abandono. Obras como esta habían constituido precisamente uno de los componentes más importantes del propio proyecto del museo que planteara José Miguel Blanco en 1879. Tal como el escultor indicaba entonces, el envío de copias anualmente por parte de los becarios tenía como finalidad que éstas sirvieran de base para formar el primer museo de arte del país. El hallazgo de la obra permitió que en 2010 no solo comenzara el proceso de su restauración en el Centro Nacional de Conservación y Restauración, sino que se transformara en una extraordinaria oportunidad de reflexión y aprendizaje, en lo que llamaríamos una obra escuela. De largo olvido, la pintura pasó a capturar el interés de distintos saberes, convocando instancias de análisis, trabajo colaborativo y exhibición. Aunque el estado original no fue totalmente restablecido, el fatídico devenir de la pintura y su dramático deterioro material se habían transformado finalmente en una instancia de revisión y recuperación, en que una situación crítica adquiría un carácter movilizador. Lo propio del devenir de una colección es precisamente el carácter testimonial de su travesía histórica, en que los desafíos inherentes a ella pueden ser generados tanto por la presencia de situaciones inesperadas o impredecibles, como por el efecto de distintos procesos, visiones artísticas cambiantes, errores o deficiencias institucionales. En escenarios desafiantes como los aquí presentados, sin embargo, es importante destacar el rol de individuos dispuestos a asumir, a veces como propias, las desventuras de estas obras y a abogar por ellas. Ellos son, en definitiva, quienes transforman a estos objetos cargados de historia y afectos en sujetos resilientes, en entidades que significan, importan y motivan nuestras propias pesquisas, que nos enfrentan a la extraordinaria experiencia del hallazgo de obras desconocidas en un inventario o en un catálogo que siguen existiendo más allá de su condición material. Cuando podemos sacarlos del olvido, es cuando estos objetos se tornan entonces resilientes. Muchas gracias.